El producto cartesiano, ¿no? Dijimos que eran todas las posibles combinaciones entre elementos de un conjunto y de otro, ¿sí? Acá yo puse un breve enunciado, graficar el producto cartesiano A por B. Entonces, voy a ir dando conjuntos de A por B y quiero que vayamos haciendo, a ver qué es lo que se va entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un conjunto A. Vamos a empezar despacito, ¿no? Tengo los elementos 3, 5 y 7, ¿no? Y B, tengo el conjunto 1 y 2, nada más. Acá, yo digo, bueno, primero yo tengo los conjuntos A y B, pero quiero ver bien quiénes son los elementos del producto cartesiano, ¿no? El producto cartesiano se escribe como con un por, tipo como con una X. Entonces, acá, ¿alguien me puede decir quién era el producto cartesiano entre A y B? Por lo menos 2 o 3 elementos. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Formar el par desordenado, Claro, cuyo primer elemento sea el primer conjunto y el segundo lo segundo. claro, entonces todos con todos tendría que hacer, ¿no? Por ejemplo, el 3 3 con el 1, el 3 con el con el 2, 2, después ya terminé el 3, así que empezaría con el 5, 1, 1, 5, 2. Bueno, esto sencillito. 7, 1 y 7, 2. Bueno. Y si yo lo tendría que graficar, yo lo que tengo que hacer es mis ejes. Me salió bastante derechito. Y una cosita, un detalle. Mucha gente dibuja los ejes cartesianos así, con una flechita acá y una flechita acá. Y muchos lo dibujan así y así. ¿Alguna tiene idea por qué a veces hay una flecha y a veces hay dos flechas? ¿Y cuál es la correcta? ¿O es lo mismo? ¿O qué trato de decir con esta flecha o con esa doble flecha como para un lado y para el otro? infinitos para arriba, infinitos para abajo, Claro, pero, infinitos. pero en realidad no se dibujan las dos flechas, o no debería quizás dibujarse las dos flechas para los dos lados, porque lo que me está diciendo esa flecha es el sentido del positivo. O sea, en general yo los positivos los marco para allá, ¿no? O sea, acá tengo la parte positiva y acá tengo la parte negativa. Para este lado tendría la parte positiva y para esta parte la parte negativa. Entonces, cuando yo indico las flechas, yo lo que estoy indicando es, además de que es infinito, para qué lado está mi parte positiva. Porque yo podría hacerme el loco y decir, bueno, mi eje cartesiano lo indico para allá positivo y para allá. Y este punto de acá es el 1 positivo y este punto de acá es el -1. Sería medio raro, ¿no? Pero podría tranquilamente, no es que siempre tiene que estar los positivos para la derecha y el positivo para arriba de la I, sino que yo con esas flechitas indico hacia dónde está la parte positiva. En muchos libros, en todos, está así, cuando ustedes se fijan. En algunos quizás hay una doble flecha, pero en realidad a mí me gusta más poder determinar, bueno, estoy indicando el lado positivo. Entonces, acá yo lo tendría que graficar. Tendría el 1, el 2, el 3, el 5, 6 y el 7. Y después tengo el 1 y el 2. Entonces acá tendría que el 3, 1, que sería este punto, después el 3, 2, después el 5, 1, el 5, 2,
Y esos puntitos de ahí, entonces, finalmente, son mi producto cartesiano, ¿no? O sea, toda esta grilla que yo tengo de puntos, ¿no? Eso es A por B. Hasta ahí creo que se entiende, digamos, ¿no? Es como sencillito de ver. Pero ahora lo vamos a empezar a complicar un poco. Porque acá, cuando yo tengo conjuntos que son discretos, digamos, o sea, que van dando saltos, que no es un conjunto denso, que tiene toda la continuidad, digamos, se forman grillas en los gráficos, ¿sí? Se forma como una rejilla de puntos. Pero los conjuntos no son siempre 2, 3 elementos de cada uno, sino que esto puede variar tanto como yo quiera. Entonces, vamos a hacerlo variar un poco más. Supongamos que yo tengo que mi conjunto A son todos los X que pertenecen a los reales, tal que el módulo de X menos 3 es menor o igual que 4. Esto ya no es tan agradable como lo era un conjunto chiquitito, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que funciona todo esto. En mi conjunto B son todos los I pertenecientes a los reales, tal que I es mayor o igual que 0. ¿No? Entonces, acá, yo cuando tengo esto, yo no puedo escribir mi conjunto por extensión de mi producto A por B, ¿no? Porque ya no son puntos en el plano, no los puedo escribir. O sea, es una superficie, eso es una parte del plano, ¿sí? Muchas veces también se habla de el plano cartesiano, ¿no? Porque en realidad es R por R, es como que son todos los puntos del plano, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ver acá es esta parte, ¿no? ¿Cómo pienso el módulo? ¿No? ¿Cómo era que yo tenía que hacer? El módulo de un número más o menos se lo acuerdan, ¿no? Si yo digo el módulo de menos 5, parece una pavada lo que estoy preguntando, ¿qué era el módulo? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿O El todos? valor sí, o sea, sin el signo, el valor absoluto. Claro, como tomarlo como positivo. Eso si uno lo quiere escribir bien, es para todos los X que pertenecen a reales, el módulo de X en realidad es como una función partida. Funciona como si fuera una función partida, que va a depender, va a valer X si X es mayor que 0, mayor o igual que 0, o va a valer menos X si X es menor que 0. Esa es como la definición más formal de todas de lo que es módulo. Si uno quiere definir exactamente qué es módulo, es eso. Después se le busca una interpretación. A mí, sinceramente, no me gusta acordarme todo esto, sino me gusta ir a la idea de, bueno, de qué es una distancia, y me gusta ir por el lado geométrico, como para poder acordármelo y después no tener que estar pensando cómo era la formulita o cómo era. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se interpreta todo esto? Supongamos que yo tengo x es igual a menos 3, ¿no? Yo quiero calcular el módulo de x igual a menos 3. Entonces, yo lo primero que tengo que distinguir es que si el numerito que yo tengo es positivo o es negativo. En este caso es negativo, entonces, como es negativo, yo me voy a parar sobre esta parte, x menor que 0. Entonces, cuando x es menor que 0, yo tengo que tomar al módulo de x como menos x. ¿Sí? Entonces, el módulo de x es igual a menos x, pero x, para mi ejemplo, era menos 3. ¿No? Entonces, el módulo de
X va a terminar siendo 3, ¿sí? Para cuando X valga menos 3. Bueno, bárbaro. Y si X valdría, no sé, 2, y bueno, el módulo de X, como es positivo 2, yo ahora voy a estar en el de arriba, cuando me queda positivo. Me dice que el módulo de X es igual a X. Bueno, pero X era igual a 2, así que el módulo de 2 va a ser 2. ¿Sí? O sea, es siempre tomar el número y dejarlo como positivo, ¿no? Bueno, eso es lo que es módulo. Pero la idea que más me gusta, que ustedes puedan tener, es la idea de distancia, ¿no? Es la idea de distancia. O sea, yo tengo acá el 0, por ejemplo, y si yo quiero calcular el módulo de, por ejemplo, 4, yo lo que estoy contando es la distancia que hay desde ese número hasta el 0. ¿Sí? En este caso, digamos que hay 4 de distancia, ¿no? Y el módulo de menos 4, que estaría por acá, significa lo mismo, es como el módulo de menos 4 es 4, bueno, pero lo que significa siempre es distancia al 0. ¿Sí? Distancia al 0. También tengo 4 saltitos hasta ahí. Entonces, módulo me gusta más a mí verlo como una distancia al 0. Bueno, entonces, volviendo a esto que tenía acá, ¿no? Yo tengo que desarmar esto de acá. O sea, yo quiero ver quién es x menos 3 módulo menor o igual que 4. Entonces, a partir de acá hay muchas maneras de, o por lo menos yo encuentro siempre dos maneras, pero me gusta entenderlo de formas geométricas casi siempre. Todo lo que se puede ver geométricamente me resulta mejor. La matemática tiene una parte geométrica media chiquitita, después empezamos a hablar cuando ya nos vamos de muchas variables, ya se nos termina la geometría, pero por lo menos en cálculo 1, digamos, y 2, se puede más o menos hacer una interpretación geométrica. Entonces, esto en general, cuando yo tengo módulo y una inecuación, ¿qué es lo que se hace? Se abren dos esto, ¿no? Se hacen como dos análisis, ¿no? Entonces, una de las maneras que yo, una de las maneras, lo voy a escribir, es, primero lo dejo igual, ¿no? Al primero como que lo dejo igual. Y al segundo, le cambio el sentido de la desigualdad y lo pongo como menos 4. O sea, al valor que está acá lo tomo como negativo, porque el módulo era como uno positivo y uno negativo. Pero esto es medio como decreto, ¿no? Es como que, bueno, yo digo que es esto y digo que se da vuelta la desigualdad porque sí. Y directamente digo que esto es la intersección de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque sí. Después lo vamos a ver bien por qué. Pero es medio como una, bueno, como alguien dijo esto y es así y no, uno no se pregunta demasiado sobre esto. Entonces, en la primera parte, ¿qué es lo que uno hace? Pasa este menos 3 para el otro lado. En realidad aplico propiedad uniforme a ambos miembros de la igualdad. Uno después, con el tiempo, le dice lo paso para el otro lado, aunque no es del todo correcto el uso de decirlo así. Entonces acá me queda que x es menor o igual que 7. ¿No? Y del otro lado, me queda que x, perdón, vamos a pasarlo, mayor o igual que menos 4 más 3. ¿No? Ese menos 3 pasó para el otro lado, digamos. Y entonces me quedó, y acá decimos que es una I, o que es una intersección. La I y la intersección, o la O o la unión, van de la mano. Es como que significan lo mismo. Entonces, ahora sí yo más o menos puedo interpretar un poco esto, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo es esto? Si yo tengo mi eje, esperen, lo tenía acá arriba, ¿no? No, era otro. Y voy a dibujar el menos 1, que estará por acá, y el 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá el 7.
y me dicen los x menores o iguales que 7. Y recuerden que yo estoy en el plano, no estoy sobre la recta, sino que estoy en el plano. Entonces, son todos los x que tengan menor o igual que 7. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es una línea, pero lo voy a hacer con otro color. Es una línea que tengo que hacer sobre el 7, y todos los que son menores son todos los que están de este lado, ¿no? Todos. Todo para allá, digamos. Y después me dicen los x mayores o iguales que u menos 1. Entonces, voy a hacer una recta sobre el menos 1, y me dice mayores, así que tengo que ir para el otro lado, tengo que ir para el otro lado. No me está quedando muy prolijo, pero ahora lo emprolijo. Entonces, ¿cuáles son los x que cumplen todos? Bueno, son todos los que están en el medio, ¿sí? Son todos los que están entre menos 1 y 7. Y lo voy a pasar ya en prolijo porque no me gusta. Pero se entiende. Lo voy a dibujar en rojo. Se entiende que el sector que yo tengo que pintar va a estar entre el 1 y el 7. Bueno, esa es una de las maneras. Ahora, simplemente dibujé lo que es el conjunto A, no, ni toqué ni pensé el conjunto B, simplemente dibujé el conjunto A. Otra manera de desarmar el módulo, que evidentemente me tiene que dar lo mismo, es pensarlo, es desarmarlo de esta manera. Es desarmarlo de esta manera. X menos 3 menor o igual que 4. Y lo hago así para que sea bien evidente, como si fuera positivo. Y el otro, negativo. Menos X menos 3. Y acá no cambio nada, no doy vuelta a nada, no le cambio el signo al otro lado, sino que lo dejo así. Tomo uno positivo y otro negativo. Esto me arrima un poco mejor a lo que es el concepto de módulo, que tanto puede ser positivo como puede ser negativo y me va a funcionar igual, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá este más seguido de un paréntesis no tiene ningún sentido, así que queda igual, ¿no? Entonces, yo a ese 3, cuando lo paso para el otro lado sumando, me queda exactamente lo mismo. Me queda x menores o iguales que 7. Y acá voy a distribuir ese menos y me queda menos x más 3 menor o igual que 4. Después paso ese 3 positivo que yo tengo y me queda 4 menos 3. Me queda que menos x es menor o igual que 1. ¿Y qué pasaba cuando yo en una desigualdad tenía que pasar multiplicando o dividiendo un número negativo? Tenía que hacer algo con la desigualdad, ¿no? ¿Recordaban eso? Lo que tengo que hacer es invertir la desigualdad. Siempre que yo pase algo negativo multiplicando o dividiendo del otro lado, esto se da vuelta. Y me queda mayor que menos 1. Y acá siempre, como la desigualdad era menor o igual,
tengo que hacer la intersección, ¿sí? O la y. Tienen que pasar las dos cosas. X tiene que ser menor o igual que 7, y X tiene que ser mayor o igual que menos 1. En el gráfico es exactamente lo mismo, me dieron los mismos resultados, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tanto desarmarlo de esta manera, de la primera manera, que en general me parece que es la que quizás más se ve en el secundario. A mí me gusta un poquito más esta de acá, en donde a uno le pongo positivo, al otro le pongo negativo, y después, bueno, me tengo que acordar que lo tengo que dar vuelta, pero si logran que se acuerden que cuando yo paso multiplicando o dividiendo algo negativo, se dé vuelta a la desigualdad, ya está. Y no se tienen que acordar esto que parece como una imposición de darlo vuelta. En realidad, cuando yo lo doy vuelta y le cambio de signo, estoy pasando ese menos para el otro lado. Es como que yo arranqué, en vez de distribuir este menos al corchete, este menos que está multiplicando, lo paso para el otro lado y de vuelta a la desigualdad, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ahora, esa es la forma que en general se ve. Pero nosotros dijimos que el módulo era una distancia. Y era una distancia al cero, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer yo? Porque acá esto no es módulo de -3 o es módulo de coso. Entonces, esto sigue siendo una distancia. Cuando yo lo tengo escrito de esta manera, parece como un poco más complejo, pero en realidad, miren una cosita. Yo tengo, por ejemplo, el módulo de... Vamos a hacer módulo de x es igual al módulo de, por ejemplo, 3, y todo el mundo sabe que el módulo de 3 es 3, ¿no? Pero en realidad acá, el módulo de x yo lo puedo escribir como x menos 0, ¿no? Total, no le cambié nada, no le hice nada. Y yo también lo podría pensar como un menos 3 menos 0, no le estoy cambiando nada. La cuenta de adentro me queda menos 3 y el módulo me queda 3, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el módulo escrito así, x solo, en realidad lo puedo pensar como un x menos 0, ¿sí? Y en realidad la distancia es al 0 porque acá hay un menos 0. O sea, es la distancia que hay al origen porque no hay nada al lado de la x, ¿sí? Ahora, si yo tengo, para este caso, tengo un x menos 3, lo que está diciendo es que no es la distancia al 0, sino que es la distancia a algo que ya no está más en 0. Es la distancia a este 3, ¿sí? O sea, siempre el módulo es la distancia, es como que el 0 es el centro. Entonces, si yo siempre tengo x menos un centro, digamos. Mi ejercicio lo voy a escribir acá. Era x menos 3, ¿no? Módulo. Pero yo lo voy a pensar así. X menos el centro. X menos el centro. Esto de acá es el centro, ¿no? ¿Desde dónde tengo que empezar a contar? ¿Sí? Y a mí me dijeron que el módulo de menos 3, era menor o igual que 4. Bueno, entonces, esto de acá yo lo puedo pensar como x menos más 3 menor o igual que 4. Entonces yo ya puedo ir al gráfico directamente y no desarmo módulo y no desarmo nada. Y fíjense lo que pasa. Yo tengo mi eje cartesiano. El centro, ¿quién es? 3. ¿Dónde está el 3? Está 1, 2 y 3. Acá está el centro, ¿no? ¿Yo lo puedo distinguir? Sí, lo puedo distinguir, porque a mí me lo dan, me dicen x menos algo. Bueno, ese algo es el centro, pero en realidad
está con el signo contrario, porque es x menos el centro. ¿Sí? Entonces, a mí me dicen que una distancia menor que 4. O sea que si yo me paro acá en el 3, yo no puedo alejarme más de 4 unidades, porque me dicen justamente es menor o igual que 4. Más de 4 no puedo. Entonces, hago el 3, camino por un lado. 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde caí? En el menos 1. Pero el módulo es una distancia, por lo tanto puedo ir para un lado o puedo ir para el otro. Entonces voy del 3 para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Adivinen dónde caigo. Caigo en el 7. Entonces, desde el 3, ¿cuáles son todos los puntos en donde no me alejo más de 4? Y bueno, son todos los que están en el medio, porque si yo estaría, por ejemplo, acá, y yo caminé 4, 5, 6 lugares, caminé más, pero acá me dijeron menor o igual que 4. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo pienso de esta manera, yo en realidad busco el centro y después yo ya puedo. Ahí se está, en 10 minutos se va a acabar, les voy a pedir que después... ¿Se ve cómo lo pensé y cómo lo grafiqué con el módulo? Sí. O sea, No lo entendí, profe. ¿no? Bueno, No. vamos de vuelta. Yo tengo que graficar, vamos de vuelta con el gráfico que este de acá. Me encanta que me digan no lo entendí. Si no se entiende, no se entiende. Y lo explico 40 veces, no hay ningún problema. Yo tengo esto de acá. Perdone. No, no pidas perdón porque esto es para verlo una y 1000 veces más. Quédate tranquila. El módulo siempre es una distancia. Y como es una distancia, en general siempre es al cero. ¿Pero por qué siempre dice que el módulo es distancia al cero? Porque en general hablamos de módulo de x y nada más. No le agregamos ningún aditivo más. No le ponemos 2x, no le ponemos x menos 3, sino que simplemente hablamos de distancia al cero porque no tiene nada que lo acompañe. Entonces, cuando yo tengo algo que sí lo acompaña, el centro ya no es más cero, no es la distancia a cero, sino que es la distancia hacia otro número. ¿Sí? Si yo lo tendría como módulo de x solito, sí es distancia al cero. Pero acá, como tengo x menos 3, ya no va a ser la distancia al cero, porque era distancia al cero únicamente cuando solamente tengo la x solita y no tengo ningún aditivo de ningún tipo. Entonces, siempre vos lo tenés que pensar como x menos algo, menos un número. Y ese número va a ser la distancia a ese número que vos pongas acá. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, es como es x menos 3, el número que vos pones acá es 3. Entonces, lo que te va a representar el módulo es la distancia que hay al 3, no al 0. Ahora va a estar corrido, no va a ser hasta el 0, sino va a ser la distancia que hay hasta el 3. ¿Sí? Entonces, por eso fue que yo hice mis ejes, y lo primero que hice, en general cuando uno pone módulo, marca el 0, pone el 0 por acá, y después dice, bueno, el módulo de 4, me corro 4 por un lado, me corro 4 para el otro, y listo, porque es la distancia al 0. Pero acá no estoy en el 0, el centro sería el 3, entonces marco el 3. ¿Sí? Entonces ahora todo el módulo, si yo quiero el módulo de 5, por ejemplo, el módulo de 5, y lo quiero meter acá, ¿no? Entonces hago 5 menos 3. Y 5 menos 3 me queda 2. Y el módulo de 2 es 2. ¿Qué significa? ¿Qué distancia hay del 5 al 3? Hay 2, justamente, es lo que me dio acá la cuenta. Pero este 3 está haciendo que se me corra. Este 3 está haciendo que se me corra y que yo del 5 no cuente al 0, sino que yo del 5 cuente al 3. Es la distancia hacia algún tipo de centro. En general, cuando no tengo nada es al 0, pero si tengo algo es al 3. ¿Sí? Entonces, como yo tengo eso de ahí, yo lo primero que marco es el centro, que es 3, porque me lo dieron. Y después digo, bueno, ¿qué tengo acá? Menor o igual que 4. Entonces lo que significa esto es que yo del 3
no puedo caminar más de 4 pasos, porque me lo dice esto, desde el 3. Yo desde acá no puedo alejarme más de 4, porque me dice una distancia, módulo es distancia menor que 4. Entonces, yo corro 4 por un lado y corro 4 para el otro. Entonces, cuando corro 4 por un lado, termino en el -1. Y cuando corro 4 para el otro, termino en el 7. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo desde el 3 puedo ir hasta el -1 y hasta el 7. Yo tengo que estar dentro de ese rango. Entonces, es el gráfico que habíamos dibujado antes. ¿Sí? ¿Y se entendió ahora un poquito mejor? Sí, sí, sí. Igual también eso creo que más o menos no hacía falta graficarlo. Te escuché muy entrecortado. ¿Me lo podés repetir? Sí, que eso lo entendí, pero también eso de cuando usted dijo que no hacía falta graficarlo, que usted lo tomaba de un módulo y cuando más ahí ya me perdí. Claro, no, yo lo que digo es que yo viendo esto de acá, yo ya puedo graficar de una sin tener que hacer todo el desarrollo del módulo, sin tener que abrir el módulo, porque yo ya lo pienso como una distancia. ¿Entendés? Entonces yo ya puedo pasar de esta parte directamente al gráfico de una, sin estar haciendo todo este desarrollo de lo que es módulo. A eso me refería, digamos. El gráfico, sí, si te piden gráfico tenés que graficar y no lo podés evitar, digamos, pero sí podés evitar el hacer todo este desarrollo, ¿sí? Bueno, más o menos entonces, esta primera parte, Gracias. digamos, no, de nada. Igualmente traje varios ejemplos y los vamos a seguir trabajando, así que no pasa nada. Yo lo que hice ahí es simplemente graficar la parte del conjunto A, ¿sí? Pero el producto cartesiano era las combinaciones de todos los X con todos los Y. Pero yo simplemente dibujé todos los X, no dibujé todos los Y. Ahora tengo que dibujar todos los Y. Entonces, dentro del mismo gráfico, ¿no? Porque mi producto cartesiano está sobre un gráfico solo, ¿sí? Antes era una grilla, ahora será un sector de plano. Entonces, en mi B me dicen que son todos los Y pertenecientes a los reales, tal que Y es mayor o igual que 0. Entonces acá es un poquito más sencillo, ¿sí? Porque no tengo módulo, no tengo nada. Entonces, claro, como dice por ahí Silvia, son los que están para arriba. Este es el eje de las coordenadas y este es el de las X. Entonces, como son los Y mayores son todos estos que están acá arriba, ¿no? Todos los que están para arriba, para acá están los positivos y para el otro lado están los negativos, ¿no? Entonces, mi producto cartesiano total, el sector del plano que va a ser, es esta parte de acá y hasta ahí nomás. ¿Sí? Porque son los únicos puntos en el plano en donde se cumple la condición de X y la condición de Y, ¿sí? Porque son todas las posibles combinaciones de X con Y. Si yo me voy a un punto que esté por acá, bueno, sí, el Y va a ser mayor que 0, pero no me cumple el X. Así que el producto cartesiano es de un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Este elemento de acá, el primer elemento no está en el conjunto A, así que no va a formar parte del producto cartesiano, ¿sí? Es como la intersección de lo que es el conjunto A con el conjunto B, ¿sí? Bueno, ese sería el A. Bueno, ahora pensemos este de acá. Y vamos a tratar de evitar desarrollar el módulo este, ¿sí? Lo voy a desarrollar chiquito, rápido, simplemente para repasar y ver qué es lo que me queda, ¿no? Supongamos que yo quiero... vamos primero mejor con el conjunto A, así no... Vamos despacito. El conjunto A lo puedo graficar
directamente ya, me parece. Conjunto A dice los X pertenecientes a los reales, tal que el módulo de X es mayor que 2. Bueno. El módulo es una distancia. Es una distancia desde un centro, desde algún punto, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo lo tengo así, es distancia al cero. Es la distancia que hay al cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún menos algo, no le falta el menos algo. Entonces es desde el cero en X, acá me dicen que son mayores que 2. ¿Sí? O sea, son todos los puntos que están a una distancia mayor de 2. Entonces, ¿cuáles serán? Yo voy a tener acá el 2 y por acá el menos 2. Entonces, los que están a una distancia mayor que 2, y son, por ejemplo, el 3, el 4, el 5, el 6, todo el infinito. Y el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 1.000.000, el menos infinito. Entonces, la región que yo tendría que pintar es todo este sector y, perdón, acá, y no dije nada en el anterior, acá tengo que hacer línea de punto. ¿Por qué tengo que hacer línea de punto? Y en el Porque otro la dice, recta no da. Porque no está incluido. Dice claro, mayor. exacto, Sí, porque más. acá el mayor es estricto, así que no lo incluye, ¿sí? Así que tiene que ser mayor estricto que 2. Y el menos 2 está justamente a una distancia de 2 exactamente. Entonces, como no tiene es igual, mi recta va a tener que ser de puntos, porque cuando la hago de puntos, lo que estoy indicando es que la recta no está contenida. ¿Sí? Y después, en el 2, lo mismo. Hago línea de puntos. ¿No? Entonces, ahí ya marqué el conjunto A, ¿sí? Y lo pensé como distancia. Bueno, bárbaro. Ahora, agarro este de acá. Y digo, bueno, módulo. Bueno, listo, módulo es una distancia de algún lado. Bueno, entonces, ¿la distancia a quién? Siempre recuerden que es la variable que sea menos algún número. Menos, y ese numerito que yo ponga ahí adentro va a estar indicando desde dónde tengo que empezar a contar. Entonces, en este caso es el 2. Bueno, entonces, ¿en dónde está el 2? Mayor. Pero ¿en el qué eje? En el eje Y, porque acá mi variable, recuerden que es la Y, entonces, Del I. claro, del Y, entonces yo tengo que estar acá, en el 2. ¿Y qué es lo que me dicen? Me dicen mayores que 1. O sea, que yo del 2 tienen que ser los I que estén a una distancia más grande que 1. Del- Desde el 2, siempre desde el 2 porque es como, digamos, mi centro de alguna manera. Entonces, yo del 2 voy a contar 1, 3. Y tres, desde el 2 voy a contar 1 para abajo también. dos. Entonces voy a tener el 1 por acá. Entonces, ¿cuáles son los que están a una distancia mayor que 1? Y bueno, yo voy a tener que hacer el 3, línea de punto, y tendrán que ser todos los que están por arriba. Son todos esos que están por arriba. Y después, y esta línea de punto mejor vamos a hacerla en rojo, así se ve un poquito mejor. Y ahora, desde el 1, son todos
los valores de I, que desde el 2 están a una distancia mayor que 1. Entonces, acá está mi 2. Bueno, 1 estoy ahí, bueno, los que están a más distancia. Entonces van a ser todos esos de ahí. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, me quedó un poco una ensalada ahí, ¿no? Pero yo me tengo que concentrar que el producto cartesiano son todas las posibles combinaciones de elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. ¿Sí? Entonces, el sector que me va a quedar va a ser esta parte, va a ser esta parte, va a ser esta parte, va a ser esta parte. ¿Sí? Entonces, lo leo de vuelta un poquitito. Digo, los X son, el módulo de X mayor que 2. Bueno, como no tengo un número, no tengo nada, bueno, estoy hablando del 0. Entonces me paro acá en el 0, ¿no? Y digo, bueno, a una distancia mayor que 2. Bueno, entonces corrí 1, 2 y de ahí pinté para el lado de la derecha. Y después me vuelvo a parar en el 0, voy 2 de distancia y pinto todo lo que está más grande, porque el módulo es mayor que 2. Y después en el segundo dice I menos 2, el módulo de I menos 2. Bueno, entonces acá el centro está corrido y el centro sería el 2. Por eso en el I estoy en el punto 2 y digo los que estén a una distancia mayor que 1. Entonces del 2 me alejo 1 para arriba y 1 para abajo y de ahí pinto pero para adelante porque me dice mayor. ¿Qué pasaría si me diría menor? Lo único que sería, en vez de esta parte verde de afuera, sería la parte de acá adentro, ¿sí? Porque no me puedo alejar más de 1, si me diría menor que 1, ¿sí? Pero como me dice mayor, tengo que abrirme del centro, yo camino la cantidad que me diga el módulo, y después de ahí en más, agrando, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro más. A son todos los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor o igual que menos 2. Nada más, cortito. Y B son todos los Y pertenecientes a los reales, tal que Y es menor que 5. ¿Sí? Y acá no la compliqué tanto. Ah, No qué puse bien. módulo, no puse módulo. Entonces. El X, el XY. Y digo, bueno, de los X son los mayores iguales que menos 2. Bueno, entonces dibujo el menos 2. Los mayores o iguales. Entonces, como es mayor o igual, voy a hacer una línea llena, digamos. Una línea maciza, digamos. ¿Sí? Y como son mayores, van a ser este sector del plano. Y de la I me dicen que son del 5 menores que 5. Entonces, primero tengo que ubicar al 5 en el eje Y. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por acá estará el 5.
Ahí va la recta. Claro. Y me dice y menor, menor estricto. Así que como es estricto, va a ser una línea de puntos. Y me dicen y menores, entonces de ahí para abajo. Entonces voy a tener todos esos y menores. Bueno, ¿y qué es el producto cartesiano? Es la intersección de los dos conjuntos, son todas las posibles combinaciones entre elementos del primero y del segundo. Entonces, ¿qué es lo que me va a terminar quedando? Todo ese sector de ahí. ¿Sí? Vamos a hacer algunos más. ¿Pudieron copiarlo? ¿O yo estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy rápido? Más o menos. Veo unas caras de que sí. Bueno. A ver. Perdón, se noté. Acá voy a hacer otra cosita. Yo tengo los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor que menos 1, y nada más. Y B son los Y pertenecientes a los reales, tal que Y es igual a 3. Por ahí capaz que parece algo medio raro. No es tan raro. Y la intersección de eso no es 3, la recta 3. Puede ser, pero hay una condición para X. Vos estás simplemente pensando en el Y. Sí, en el Y es eso, en el Y es eso. Vamos con el Y, que ya... Claro, es la semirecta, pero menos... Es una semirecta. Bueno, a ver, en el I porque tiene un igual y no tengo que pensar mucho. El I dice, los I pertenecientes a los reales, tal que I es igual a 3. Bueno, eso es una recta, como dijeron por ahí, en el 3. ¿No? Entonces, voy a buscar... Eso, y no es un sector, no es una región, es una línea de puntos. ¿Sí? Y en X dice mayores que menos 1. Bueno, entonces primero tengo que ubicar al menos 1, en donde es que está por acá, menos 1, y me dicen mayores, estrictos. Bueno, entonces los mayores estrictos de menos 1, son todos esos de ahí. Bueno, y ahora, ¿y la intersección? ¿Qué me queda? La recta de... que está sobre R, la recta de IR, perdón, no me salen las palabras hoy. I3 del menos 1 para allá. Claro, es como que es este tramo de acá nomás, ¿no? Es como que es la recta igual 3, pero desde el menos 1 hacia el lado de los positivos, de la derecha.
¿Y el -1 está o no está? No está. Entonces, eso se indica, a ver, lo voy a borrar, o lo voy a hacer en otro color, mejor lo voy a hacer en otro color, verde. Eso se indica con el verde, eso se indica un agujerito y todo esto pintado, ¿no? La intersección entre el rojo y el azul viene siendo un agujerito, porque no está incluido, y toda la recta esa que está para este lado. Sí. ¿Sí? Claro, tampoco es una semirecta, pero en fin. Claro, exactamente. Bueno, pero estaba cerca. Estaba cerca, sí, esa condición tenía que estar. Esa condición tenía que estar. Bueno, suficiente por hoy. Después vamos a ver un poco más de esto, de producto cartesiano y de los gráficos. Pero bueno, también me parece interesante el tema del desarmar el módulo y de pensarlo como una distancia, ¿sí? Vamos a practicar un poquito más la semana que viene, y también me gustaría capaz yo darles un gráfico y ustedes que me digan cuál era el conjunto A y cuál era el conjunto B. Entonces ahí medio que lo esfuerzo a pensarlo gráficamente sí o sí, porque pensarlo desde el desarrollo del módulo es imposible pensarlo para atrás. Entonces, para que más o menos puedan después ya decir, bueno, tengo esta región del plano, bueno, las condiciones son módulo de x menos 5 mayores que 4, por ejemplo. ¿Sí? Porque siempre pasa lo mismo con matemáticas. Yo puedo ir por un lado o para el otro. Si voy para allá, después puedo volver porque se va cumpliendo todo. Entonces, bueno. Listo, nos vemos entonces la semana que viene. Buen fin Bueno, de semana. buen fin entonces para todos y buena semana.